Del mundo están puestos en los documentos del Pentágono que llevan días filtrándose a los medios. Documentos que ponen de manifiesto afirmaciones que impresionan, como que Estados Unidos espió a Zelensky, presidente de Ucrania, para ver si iba a utilizar los cazas que pedía a Estados Unidos para atacar a Rusia, o como que Ucrania podría quedarse sin misiles antiaéreos tan pronto como el día 3 de mayo. Los documentos incluso ponen cifras al número de víctimas con las que se habría saldado el conflicto. Enseguida se lo contamos. Y hoy China ha vuelto a rodear Taiwán con simulacros de bloqueo aéreo y naval. Se trata de su último día programado de ejercicios y un portaaviones chino se ha sumado también a las patrullas de combate. Mientras tanto, Taiwán informa de otra oleada de aviones de guerra cerca de la isla. El sábado China ya dijo que haría ejercicios en torno a Taiwán durante 3 días después de que la presidenta de la región se reuniera con Kevin McCarthy, con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la semana pasada. Y mientras tanto, la tensión entre China y Estados Unidos aumenta. Elon Musk, ahí a su vez, sube la apuesta. Ahora Tesla va a abrir una nueva megafábrica de baterías en Shanghái mientras duplica su inversión en China. La noticia se ha anunciado pocos días después de que Airbus revelara los planes para una segunda línea de ensamblaje final en el norte del país. Los funcionarios han dado la bienvenida públicamente a los inversores extranjeros. La fábrica de Tesla podrá producir 10.000 megapacks, que son baterías muy grandes que se utilizan para almacenar enormes cantidades de electricidad. Muy buenas, bienvenidos de nuevo a este informativo de Negocios Televisión. Hoy sin la referencia de las bolsas europeas, puesto que están cerradas en una jornada como la de hoy. Sí que abrirá Wall Street, así que pendientes a las 3 de la tarde. Pero mientras tanto, hoy el protagonista indiscutible son esos documentos del Pentágono que llevan días filtrándose y que ponen de manifiesto afirmaciones desde luego que impresionan. Afirmaciones como la de que Estados Unidos espió a Zelensky, al presidente de Ucrania, para ver si esos cazas que estaba pidiendo a gritos a Estados Unidos los iba a utilizar realmente para atacar a Rusia, algo que dijo que no haría. O por ejemplo, afirmaciones como que Ucrania podría quedarse sin misiles antiaéreos tan pronto como el día 3 de mayo, es decir, dentro de apenas unas semanas. Los documentos incluso ponen cifras al número de víctimas con las que se habría saldado el conflicto. Por la parte rusa serían entre 189.500 y 223.000 los soldados fallecidos o heridos. Así lo indican esos documentos filtrados del Pentágono. Por la parte ucraniana, ¿de cuánto estaríamos hablando? Pues de entre 124.500 y 131.000 soldados fallecidos o heridos. Muchos de los documentos filtrados se habrían producido hace semanas, esa filtración, quiero decir, entre mediados de febrero más o menos y principios de marzo es cuando se espera o se estima que han podido ser filtrados. Y trazando el origen de esas filtraciones, muchos medios casualmente sitúan la primera filtración en la red social Discord, donde aparecieron hace días. La CNN ha visto las capturas de las publicaciones que incluían esos documentos y aseguran que eran fotos de documentos arrugados, colocados encima de revistas y rodeados también de otros objetos aleatorios, como pueden ser bolsas de cierre hermético o pegamento. Dice la CNN que esto les invitaba a pensar que podía ser, un documento, varios documentos que hubieran sido cogidos muy rápidamente, de ahí que estuvieran, como decimos, hechos un burruño prácticamente, y que después hubieran sido situados en un lugar de algo más de seguridad para poder verlos con un poquito más de claridad. Estados Unidos ha dicho que está investigando la veracidad de esos documentos. Hay muchas fuentes que indican que son documentos reales. Sin embargo, hay teorías de todas las clases. Por ejemplo, desde Ucrania, algunos miembros del gobierno han apuntado hacia la posibilidad de que sea una campaña de desinformación que venga de la parte de Rusia. Otros expertos creen que es todo lo contrario, una estrategia de Occidente para confundir a los militares rusos. Rusia planea además también dar una paga extra a las tropas que consigan dañar o destruir los tanques que países de la OTAN están mandando a Ucrania. Es una noticia que hoy publica el New York Times y que cita también a esos documentos filtrados de la inteligencia de Estados Unidos. Dicen que el incentivo es parte de un amplio rango de medidas pensadas para aumentar la moral de los soldados. De hecho, el documento también añade que si Rusia recibe vídeos de ataques de tanques destruidos, van a ser distribuidos ampliamente. Y es que ya han llegado
llegado los primeros tanques de la OTAN a Ucrania. Esos tanques han sido los Challenger 2 y los Leopard alemanes. Los M1 Abrams, ya saben, de Estados Unidos, no van a llegar hasta finales de este año. Bueno, y Rusia ya ha respondido a la filtración de esos documentos de Estados Unidos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, asegura que ya están estudiando esos documentos y que Occidente siempre quiere culpar a Moscú. Eva Villanueva. Rusia reconoce que está estudiando, analizando y debatiendo los documentos alto secreto del Pentágono que presuntamente se han divulgado en la red, aunque todavía el Pentágono está constatando la autenticidad. Sobre ellos, el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, cree que no se puede descartar que Washington estuviera espiando al presidente ucraniano, a Volodymyr Zelensky, tal y como apuntan. En su comparecencia diaria ante los medios ha respondido así a las informaciones publicadas en torno a esas filtraciones y ha recordado que han aparecido repetidamente datos sobre vigilancia estadounidense sobre jefes de países europeos y que ha provocado situaciones escandalosas. Sobre las acusaciones sobre la participación de la Federación Rusa en esas filtraciones, el portavoz del Kremlin ha señalado que Occidente padece una enfermedad común que gira, aseguraba, en torno a culpar a Rusia de todo. Con todo, Peskov ha reconocido que las filtraciones son interesantes y que las están estudiando. Eso sí, no ha hecho comentarios sobre la filtración de documentos sobre el incidente con el avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea Británica sobre el Mar Negro. Y en cuanto al conflicto de Ucrania, sobre la posibilidad y el papel que pueda jugar Francia, dice que París difícilmente puede ser un mediador entre la Federación Rusa y Ucrania, ya que está indirectamente involucrado en el conflicto del lado de Kiev. Bueno, Peskov también ha hablado de China. Ha defendido las maniobras militares que ha llevado a cabo China en los últimos días y en los que ha simulado un ataque a la isla de Taiwán. Enseguida se lo contamos, pero antes, la reacción de Peskov. Eva. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se ha referido en su comparecencia diaria ante los medios también sobre las tensiones surgidas en las últimas jornadas entre China y Taiwán y ha defendido las maniobras militares que ha llevado a cabo Pekín, en los que se ha simulado un ataque sobre la isla taiwanesa. El ruso ha señalado además que tiene el derecho soberano China de responder a las numerosas provocaciones que lleva a cabo la isla y ha enviado un mensaje a la comunidad internacional, y es la de que todos los países deben respetar el derecho de China y de otros estados a realizar ejercicios militares. Declaraciones que llegan justo en el último día, tras 3 jornadas en las que China ha llevado a cabo esas maniobras en las que ha fingido un ataque sobre Taiwán y que llegan justo en respuesta por ese viaje de la visita de la presidenta taiwanesa a Estados Unidos y su reunión con el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y por cierto, hablando de reacciones de Rusia, Rusia ya ha respondido a la entrada de Finlandia en la OTAN. El país planea revisar sus fuerzas de defensa aérea tras adquirir esa nueva experiencia en la guerra y va a reforzar las defensas aéreas en la frontera con Finlandia. Sergio Fernández. Rusia está planeando revisar sus fuerzas de defensa aérea tras adquirir nueva experiencia en la guerra de Ucrania y también va a reforzar sus defensas aéreas, ojo, para contrarrestar la adhesión de Finlandia a la alianza militar de la OTAN. Después de enfrentar múltiples desafíos durante la guerra en Ucrania, el teniente general Andrei Demin, comandante adjunto de las fuerzas aeroespaciales rusas, mencionó en una entrevista que se han agregado más de 50 estaciones de radar móviles y aviones de alerta temprana y control a 50. Además, se han reforzado las instalaciones de misiles y antiaéreas en las regiones cercanas a Ucrania. También se espera que estas mejoras ayuden a contrarrestar cualquier posible amenaza. La noticia resalta de alguna forma el compromiso de Rusia de mejorar sus capacidades de defensa y adaptarse a las nuevas realidades geopolíticas de la región. El objetivo de estos cambios es el desarrollo de las Fuerzas Armadas para mejorar el sistema de defensa aérea de la Federación Rusa. Bueno, y decíamos que les contábamos enseguida ese tema de China y Taiwán. Vamos con ello. China ha vuelto a rodear Taiwán con simulacros de bloqueo aéreo y naval. Se trata del último día programado de ejercicios
y hoy un portaaviones chino se ha sumado a las patrullas de combate. Mientras tanto, Taipei ha informado también de otra oleada de aviones de guerra cerca de la isla. El pasado sábado, China anunció que haría ejercicios en torno a Taiwán durante 3 días después de que la presidenta de la región se reuniera con Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la semana pasada. La televisión estatal china dijo que para realizar los simulacros habían usado aviones, incluidos bombarderos H-6, con capacidad nuclear y armados con misiles reales, y que también habían utilizado buques de guerra. Y mientras China manda sus buques de guerra como forma de aviso a Taiwán, Estados Unidos también responde. Hoy la Marina estadounidense ha informado de que su destructor de misiles guiados USS Milius ha llevado a cabo lo que califica como una misión de derechos y libertades de navegación en el mar de China Meridional, cerca de las islas Spratly. Según Estados Unidos, la operación se enmarca dentro del derecho internacional. Esa especificación se produce porque el mes pasado ya hubo problemas similares. Entonces China y Estados Unidos discutieron sobre el desplazamiento de ese mismo buque, del USS Milius, que según China entró en sus aguas territoriales del mar meridional de China, cerca de las islas Paracel. China reclama vastas extensiones de esa zona que se solapan con las zonas económicas exclusivas de varios países, entre ellos Filipinas. Y es que esa zona no es baladí, desde luego. Trillones de dólares en comercio marítimo fluyen ahí cada año. Y mientras la tensión entre China y Estados Unidos aumenta, Elon Musk sube la apuesta. Ahora Tesla va a abrir una nueva megafábrica de baterías en Shanghái mientras duplica su inversión en China. La noticia se ha anunciado pocos días después de que Airbus revelara los planes para una segunda línea de ensamblaje final en el norte del país. Y los funcionarios chinos han dado la bienvenida públicamente a los inversores extranjeros. La fábrica de Tesla va a poder producir 10.000 megapacks, baterías muy grandes que se usan para almacenar enormes cantidades de electricidad que servirán para suministrar esa luz a los hogares. La tensión entre China e India crece, desde luego. Hoy China ha calificado como pura tontería un informe que asegura que India se enfrentó a Myanmar porque creía que China les estaba ayudando a construir un puesto de vigilancia para espiarles en una isla remota en la bahía de Bengala, la bahía que une a India con Myanmar. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China ha dicho que el informe es pura tontería. Representantes del gobierno indio en varios niveles han compartido imágenes de satélites con sus homólogos en Myanmar que, según dicen, mostraban a trabajadores chinos ayudando a construir lo que parece ser un puesto de escucha en las Islas Coco, en el Océano Índico. Un portavoz del gobierno de Myanmar también ha calificado como absurda la acusación de que China estaba construyendo la instalación en esas islas. Y por cierto, estos días hemos tenido una de las primeras pruebas de que Oriente quiere romper el orden mundial establecido y crear uno nuevo. Y es que los países del grupo BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ya tienen más peso en la economía mundial que el propio G20. Si consideramos la paridad del poder adquisitivo, estas 5 naciones forman el bloque con mayor PIB del mundo. Ahora los BRICS representan un 31,5% del PIB mundial, según datos de la consultora Accor Macro Consulting. Esa misma consultora británica afirma que ahora las naciones del G7 aportan un 30,7% del PIB global, es decir, menos que las del bloque del BRICS. El movimiento se debe sobre todo a China, que ha aumentado cada vez más su peso en la economía mundial. Y tenemos novedades sobre el mercado de semiconductores y la pelea respecto a ellos entre China y Estados Unidos. Cuando Washington introdujo en octubre controles para restringir las exportaciones de chips y equipos a China, Pekín le acusó de intimidar a su sector tecnológico y de violar el espíritu de cooperación. Pero Pekín pasó finalmente a la ofensiva a principios de este mes, cuando la Administración del Ciberespacio de China abrió investigación por motivos de seguridad nacional sobre el fabricante de chips de Micron Technology. Según Financial Times, era un primer objetivo evidente para Pekín, porque su tecnología sería más fácil de sustituir por chips de la competencia si China decidiera prohibirla. El grupo estadounidense también había reducido algunas de sus operaciones en China continental, al tiempo que aumenta sus inversiones en Estados Unidos. Las acciones de los fabricantes chinos de chips han subido en bolsa tras conocerse la investigación de Micron, pero los analistas afirman que los rivales nacionales no van a ganar mucho más y el impacto comercial sobre, pues en este caso, pues esta noticia que nos llega ahora mismo desde el Financial Times y que tiene que ver, como decimos, con, en este caso, pues Micron Technologies,
puede poner desde luego en aprietos a Estados Unidos. Arabia Saudí mantiene el suministro de petróleo a las refinerías asiáticas pese a los recortes de la OPEP+. El gigante petrolero estatal Saudi Aramco va a suministrar los volúmenes completos de contratos de crudo cargados en mayo a varios compradores del norte de Asia, a pesar de su compromiso de reducir la producción en 500.000 barriles diarios, según varias fuentes de Reuters. Una noticia sorpresa después de que la OPEP anunciara un recorte adicional de la producción en 1,16 millones de barriles diarios a partir de mayo durante el resto del año. Y seguimos con la mirada puesta en Arabia Saudí. Los planes del líder de la OPEP para reducir la oferta podrían verse socavados por una explosión de la oferta de un grupo de pequeños países productores de petróleo. Irán, Guyana, Noruega, Kazajistán, Brasil y Nigeria han bombeado más petróleo desde el otoño, impulsando los suministros de todo el mundo. Que los precios suban más depende en parte de la producción de los países productores más pequeños que luchan contra los intereses de los saudíes. Estados Unidos también ha bombeado crudo adicional, aumentando la producción diaria en más de 1 millón de barriles en el último año. Sin embargo, el comodín del mercado reside en países como Nigeria, donde la producción ha aumentado de forma inesperada, pero es propensa a sufrir interrupciones y podría volver a flaquear. Desde septiembre, el reciente punto álgido de la producción saudí, el reino ha reducido la producción diaria de crudo en 560.000 barriles hasta unos 10,5 millones, según datos de la Agencia Internacional de la Energía. Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait también han reducido su producción en más de 100.000 barriles diarios cada uno. Y atención a la temporada de resultados estrella que se avecina para las petroleras de Estados Unidos. Los expertos de Bank of America esperan que las refinerías americanas registren beneficios trimestrales de récord durante esta temporada de resultados que, suele ser débil para el sector del petróleo. De hecho, lo han calificado como una edad de oro para la refinación de petróleo. De media, los analistas han aumentado sus expectativas de beneficios para el primer trimestre para esas refinerías en un 9%, gracias a lo que consideran un final sólido en la diferencia entre los precios de los futuros del crudo y los precios de la gasolina y otros productos refinados. Y es que esos productos refinados han experimentado la demanda estacional más alta en 5 años y la gasolina y el combustible para aviones la demanda absoluta más alta desde el comienzo de la pandemia, según Bank of America. Y mientras tanto, las importaciones de gas natural a España procedentes de Rusia se disparan un 151% en febrero respecto al mismo mes del año pasado. Alcanzan ya los 5.465 gigavatios hora, según datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos. Esta cifra sitúa a Rusia como el tercer principal proveedor de gas natural a España, con el 17,2% del total en el mes. No obstante, este gas procedente de Rusia al país ha registrado un volumen inferior al de enero. Además, buena parte de este gas natural tiene como destino final otros países, ya que España posee una potente infraestructura de regasificación. En febrero, Argelia volvió a consolidar su papel como principal suministrador de gas natural a España. Le siguió Estados Unidos. La temporada oficial de calefacción acaba de terminar en Europa con la llegada del mes de abril y muchos se preguntan cómo va a poder prepararse el viejo continente de cara al próximo invierno este año, ya que casi no va a contar con suministro ruso. Sin embargo, los expertos han querido acabar con cualquier resquicio de duda de un plumazo. Creen que hay gas suficiente, que Europa debería estar a salvo el próximo invierno. Son palabras de los estrategas de Berenberg, que se apoyan en varias cuestiones para sostener esa afirmación. Primero, en los niveles actuales de reservas, y es que Europa ha cerrado la temporada de invierno con los almacenes de gas al 56% de su capacidad, frente al 26% de hace un año. En segundo lugar, bajo su punto de vista, Europa puede respirar aliviada porque el intento de Vladimir Putin de chantajear al viejo continente ha fracasado, con unos precios del gas mucho más contenidos.
Quejas en Croacia ante la posibilidad de que la introducción del euro les haya traído todavía más inflación. Esas quejas han llegado a tal nivel que el gobernador del Banco Central de Croacia ha tenido que aplacar las críticas diciendo que la adopción del euro solo le ha traído un pequeño aumento a los costes croatas. En declaraciones a Financial Times dice que la decisión que tomó el país en enero de adoptar el euro ha hecho que los precios suban, sí, en algunos servicios, por ejemplo, como las peluquerías para hombres o el café para llevar. Sin embargo, dice que el coste de la vida apenas se ha visto afectado. Insiste en que ahora se puede decir con confianza que el impacto de la introducción del euro no ha sido significativo en los precios. De hecho, pone cifras y dice que el efecto que ha tenido es solo una subida de los precios en un 0,4% como mucho. Esto que ha sucedido en Croacia ha pasado también en otros países que introdujeron el euro, que también decían que las empresas lo utilizaban como una excusa para subir los precios. De hecho, en Alemania se inventaron el término Teuro para describir este fenómeno porque la palabra es una mezcla entre euro y teuer, que en alemán significa caro. Bueno, y recuerden, hoy no tenemos la referencia de las bolsas europeas, están cerradas por festivo, pero sí en Estados Unidos. Hoy a las 3:30 tendremos, como siempre, el dato de apertura de Wall Street, así que veremos. De momento los futuros vienen en negativo, vamos a echar un vistazo exactamente a cuál es el movimiento. Ahora, el Nasdaq, los futuros cayendo un 0,8 y los futuros del S&P ahora retrocediendo un 0,5, así que se avecina una jornada roja hoy en Wall Street después de la Semana Santa. Hacemos una breve pausa, volvemos enseguida con más información todavía en el informativo. No se vayan. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Y en el ámbito empresarial, este jueves, día clave para las empresas en España. Ferrovial va a celebrar el próximo jueves 13 de abril la Junta General de Accionistas en las que, va a llevar el traslado de su sede social a Países Bajos. Ya saben, ese tema tan polémico que anunció la compañía hace unas semanas. El grupo va a someter a votación de sus accionistas la fusión inversa de Ferrovial por parte de su filial holandesa, Ferrovial International, que ya aglutinaba el 86% de los activos. La operación está condicionada no solo al visto bueno de sus accionistas, sino también a que los posibles derechos de separación que ejerzan aquellos accionistas que son contrarios a este traslado no superen los 500 millones de euros. Bueno, y mientras tanto, recuerden que en la jornada de hoy se celebran esas reuniones del Fondo Monetario Internacional y también del Banco Mundial y empezamos ya a tener algunas filtraciones de las palabras que pronunciarán enseguida el jefe del Banco Mundial y también, en este caso la jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, que también va a estar presente en esas declaraciones. Bueno, David Malpass, el jefe del Banco Mundial, ahora mismo está alertando de que se avecina una desaceleración mundial. Dice que en 2023 el crecimiento económico de todo el mundo va a desacelerarse hasta el 2%. Por una parte, también habla de esa desaceleración que vamos a ver en Estados Unidos. Considera que el PIB de la primera potencia del mundo se va a desacelerar en 2023
bueno, hasta el 1,2% de crecimiento frente al 2,1 de 2022. Así que, ojo, ahí tienen la primera señal de alerta, desde luego, que nos llega desde el Banco Mundial. Un Banco Mundial que, bueno, también, por ejemplo, habla de cómo la paralización de la deuda daría más motivación a la reestructuración de la deuda. Paralización entendemos que se refiere al hecho de que todavía ese techo de deuda está bloqueado en Estados Unidos. Así que pendientes de esas reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que enseguida van a comenzar. Se espera que comiencen a las 3 de la tarde. Así que veremos y estaremos pendientes a cuáles son esas palabras que, bueno, entonces nos trasladan desde el Banco Mundial y desde el Fondo Monetario Internacional. Vamos ahora al mercado, porque hay alerta en el mercado de opciones. Los inversores en derivados se están empezando a cubrir ante lo que consideran que podría ser una nueva ronda de volatilidad en las acciones de bancos regionales de Estados Unidos. Y es que llega la nueva temporada de resultados y, por tanto, llegan las cifras que desvelarán cómo se han estrujado las finanzas de los bancos en problemas. Aunque las caídas en estas entidades financieras, o al menos en sus acciones, parecen haberse estabilizado un poquito, lo cierto es que los traders de opciones están comprando cantidades récord de opciones sobre acciones de estos bancos con más volatilidad, según datos de Bloomberg. Entre ellos, por ejemplo, Citizens Financial, Charles Schwab o KeyBank. Las compras de opciones sobre estos títulos están en récord, y es que esta temporada de resultados se avecina cuanto menos turbulenta para estos bancos. De hecho, los analistas de Morgan Stanley han recortado las estimaciones para las entidades regionales de Estados Unidos en un 20% para este año y en un 30% para 2024. Y atención al último movimiento de Japón. El país va a estudiar la posibilidad de que el gobierno adopte tecnologías de inteligencia artificial como el ChatGPT de OpenAI si se resuelven los problemas de privacidad y ciberseguridad. Así lo ha anunciado el secretario jefe del gabinete, Hirokazu Matsuno. El anuncio ha llegado poco antes de que Sam Altman, el presidente ejecutivo de OpenAI, se reuniera con el primer ministro Fumio Kishida durante una visita en la que Altman ha dicho que su empresa está estudiando la posibilidad de abrir una oficina en Japón. Cuando se le preguntó sobre la prohibición temporal en Italia del ChatGPT, el portavoz del gobierno japonés ha dicho simplemente que son conscientes de las acciones que están tomando otros países, pero que aún así Japón va a seguir evaluando las posibilidades de introducir la inteligencia artificial para reducir la carga de trabajo de los funcionarios. Nos vamos ahora al mundo cripto. Rusia ha subido de rango para convertirse en el segundo sector minero de Bitcoin más grande del mundo después de Estados Unidos. La pregunta es si podría llegar a superarle. Sergio Fernández, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Pues seguro que lo sabes, seguro que nuestros espectadores también estaban al tanto. China era hasta hace poco el principal centro de minería cripto. De hecho, ojo, llegó a representar hasta un 65 y un 75% del hash rate total, o sea, prácticamente 2/3, pero desde que el gobierno prohibió la práctica ya por 2021, algunas de las instalaciones más grandes del mundo que estaban en China han cerrado y han surgido nuevos focos, como por ejemplo el caso de Kazajistán, que seguramente es el más llamativo, pero también se están poniendo las pilas en Estados Unidos, y es que, bueno, las mineras en Estados Unidos están empezando a satisfacer la demanda, ayudando al país también a reclamar la primera posición. Sin embargo, parece que las cosas están cambiando, Marta, y es que es posible que Estados Unidos no pueda mantener su liderazgo. Según BitRiver, una empresa de tecnología rusa que opera instalaciones mineras de criptomonedas con energía hidroeléctrica, apuntan a que la capacidad minera de Rusia alcanzó, ojo este dato, 1 gigavatio entre enero y marzo de 2023, colocándolo en el segundo lugar por primera vez. El ascenso de Rusia en esta clasificación se produce justo cuando el ritmo de la minería en Estados Unidos está empezando a desacelerarse, está empezando a ralentizarse un poquito, y entonces ya dejamos ahí abierta la pregunta, Marta, ¿conseguirá rebasar Rusia a Estados Unidos también en minería de cripto? Vamos a ver, pero de momento parece que cada vez se acerca más.
Pues Sergio Fernández, muchísimas gracias como siempre por hacer esa paradita, esa visión en cuál es la noticia, una de las noticias del día en el mundo de las criptomonedas. Y mientras tanto nosotros nos vamos ahora a China, porque el primer grupo de valores chinos en realizar sus salidas a bolsa bajo un nuevo régimen más relajado de normas de cotización se ha disparado este lunes, en una señal de que las regulaciones podrían contribuir a impulsar la posición de China como destino importante del comercio mundial de acciones. Bueno, a la cabeza de las ganancias entre los 10 valores que han debutado con este sistema actualizado se sitúa el distribuidor de productos electrónicos Shenzhen Zekport Technologies. Ha subido la friolera de un 239%. Las empresas chinas pueden ahora debutar en las principales bolsas de Shanghái y Shenzhen sin necesidad de obtener antes la aprobación de las autoridades reguladoras. Desaparecen también los límites de 23 veces los beneficios por acción para las OPV y además se han eliminado los límites a las ganancias obtenidas en la primera jornada de negociación.